Imagine por un momento una escena que se repite todas las mañanas en miles de hogares. Una persona se levanta antes que el resto de la familia, camina despacio hasta la cocina, se sienta en la misma silla de siempre y prepara su dedo para pincharse. Ha dormido bien, ayer no comió nada prohibido, tomó su medicamento a la hora exacta, y aún así cuando el glucómetro muestra el número, algo dentro de ella se hunde. Otra vez alto, otra mañana de esfuerzo que no se ve recompensado. Si usted ha vivido ese instante, ese pequeño silencio frente al aparato en el que se pregunta qué demonios está haciendo mal, quiero que sepa algo desde el primer minuto de este video. Es muy probable que el problema no sea usted. No es su voluntad, no es su edad, y no es que su cuerpo se haya rendido. Muchas veces el problema es una información antigua que seguimos repitiendo como si fuera verdad absoluta, y uno de los ejemplos más claros de esa información caducada está dentro de su refrigerador en este preciso momento. Es un alimento humilde, barato, que probablemente comió de niño y que después aprendió a temer. Hoy vamos a hablar de él con calma, con respeto y con la evidencia más reciente en la mano, porque entender bien este alimento puede cambiar la forma en que empieza cada uno de sus días. Antes de continuar, permítame pedirle un pequeño favor que no le costará nada y que a mí me ayuda muchísimo. Si le interesa aprender a controlar mejor su azúcar, proteger sus riñones, cuidar su corazón y disfrutar de una vida más plena después de los 60, suscríbase ahora mismo al canal y active la campanita de notificaciones. Cada semana preparo contenido claro, actualizado y pensado para aplicarse en la vida real, no en un laboratorio. Y quédese hasta el final, porque uno de los errores que veremos hoy es tan común que probablemente usted lo cometió esta misma mañana sin darse cuenta, y corregirlo podría reflejarse en su glucómetro mucho antes de lo que imagina. Permítame empezar por una historia que me marcó. Hace algún tiempo conversé con una señora a la que llamaré Doña Teresa. Llevaba más de 10 años con diabetes y estaba agotada, no de la enfermedad, sino de hacer todo bien y no ver resultados. Me dijo una frase que no he olvidado. Doctor, yo ya no como nada que me guste y mi azúcar sigue traicionándome. Cuando le pregunté qué desayunaba, me describió lo que para ella era el desayuno perfecto. Un vaso grande de jugo de naranja recién exprimido, un tazón de avena instantánea, una banana bien madura y 2 tostadas de pan integral con un poco de mermelada sin azúcar añadido. Me lo contó con orgullo, convencida de que estaba cuidándose. Y aquí está lo doloroso de su historia porque doña Teresa no estaba siendo descuidada, estaba siendo obediente, estaba siguiendo al pie de la letra consejos que escuchó durante décadas. El problema es que ese desayuno, tan inocente en apariencia, era una pequeña tormenta de azúcar disfrazada de salud. Para entender por qué, tenemos que mirar lo que ocurre dentro del cuerpo cuando esos alimentos entran. El jugo de naranja, la avena instantánea y la fruta muy madura están llenos de carbohidratos que el organismo convierte en glucosa a gran velocidad. Cuando esos carbohidratos llegan al sistema digestivo sin proteína ni grasa que los frene, el azúcar entra a la sangre como un río desbordado. Imagine una compuerta que en lugar de abrirse un poco, se abre por completo de golpe. La glucosa se dispara y el cuerpo se ve obligado a trabajar al límite para intentar controlarla. En una persona sin diabetes, ese mecanismo todavía funciona con cierta eficiencia, pero cuando existe resistencia a la insulina o cuando el páncreas ya no produce suficiente, el resultado es un nivel elevado de azúcar que se sostiene durante horas. Y luego viene la segunda parte del problema, que casi nadie menciona. Después de esa subida brusca, llega una caída igual de brusca. El cuerpo, intentando corregir el exceso, baja la glucosa demasiado rápido y entonces aparece de nuevo el hambre. Por eso doña Teresa me confesaba que a media mañana, apenas 2 horas después de su desayuno saludable, ya estaba buscando una galleta, un pedacito de pan, cualquier cosa para calmar esa ansiedad repentina. Subida, caída, hambre, otra vez a comer. Ese ciclo, repetido durante años, agota al organismo y vuelve casi imposible un buen control de la diabetes. Por eso le propongo cambiar la pregunta. Durante mucho tiempo nos enseñaron a preguntar solo cuánta azúcar tiene un alimento. Pero hay preguntas más útiles. ¿Tiene proteína? ¿Tiene fibra?
¿Va a sostener mi energía o va a dispararla y luego dejarme caer? La respuesta a esas preguntas cambia el juego por completo. Y es justo aquí donde ese alimento humilde de su refrigerador entra en escena con una fuerza que pocas personas conocen. Hablo, por supuesto, del huevo. Cuando converso con personas mayores que viven con diabetes, me gusta hacer una pregunta sencilla. ¿Cuándo fue la última vez que miró un huevo y pensó que podía ser una herramienta para cuidar su salud? Casi todos sonríen y muchos me responden lo mismo, que dejaron de comerlos hace años por miedo, o que los comen de vez en cuando sin darle importancia. Es comprensible, porque el huevo es tan común que olvidamos lo extraordinario que es por dentro. Permítame mostrárselo. 2 huevos aportan alrededor de 12 gramos de proteína de altísima calidad. Y no cualquier proteína, sino una proteína completa, lo que significa que contiene todos los aminoácidos esenciales que su cuerpo necesita para mantener los músculos, los órganos y las funciones vitales. Pero aquí viene el dato que más le interesa a quien convive con la diabetes. El índice glucémico del huevo es 0, 0. El huevo, por sí mismo, no eleva el azúcar en sangre. Mientras el jugo de naranja abre la compuerta de par en par, el huevo ni siquiera la toca. Le da nutrición sin pedirle a cambio un pico de glucosa. Y sus virtudes no terminan ahí. La proteína del huevo tiene la capacidad de frenar la velocidad con la que se absorben otros carbohidratos que coma junto a él. Volvamos a la imagen de la autopista. Cuando los carbohidratos viajan solos, es como autos sin ningún control, corriendo a toda velocidad hacia su torrente sanguíneo. Cuando añade proteína de calidad, es como colocar semáforos y señales que ordenan ese tránsito. La glucosa sigue entrando, pero de forma gradual, tranquila, manejable. Por eso muchas personas notan que su azúcar de la mañana mejora simplemente cuando cambian el desayuno por uno que comienza con proteína de verdad. Hay otro beneficio que casi nadie aplaude y que para mí es de los más importantes, la saciedad. A medida que cumplimos años, sostener buenos hábitos se vuelve más difícil, y el gran enemigo del control del azúcar no suele ser un atracón ocasional, sino el picoteo constante. Cuando el desayuno no tiene suficiente proteína, el hambre regresa enseguida y con ella las ganas de algo dulce. El huevo, en cambio, prolonga la sensación de estar satisfecho durante horas. Y para los adultos mayores existe un regalo adicional, la conservación del músculo. Con la edad, perdemos masa muscular de manera natural, un proceso que se acelera cuando falta proteína, y conservar el músculo no solo nos mantiene fuertes y estables al caminar, también mejora la forma en que el cuerpo maneja la glucosa. Cuidar los músculos, en cierto modo, es cuidar el azúcar. Y todo esto, recuerde, no proviene de un suplemento caro ni de un superalimento de moda traído del otro lado del mundo. Proviene de algo que cuesta unas monedas y que ha estado en su cocina toda la vida. Ahora bien, sé exactamente qué pregunta está rondando su cabeza en este momento, porque me la han hecho 1000 veces. ¿Y el colesterol, doctor? Durante décadas escuchamos el mismo mensaje repetido hasta el cansancio. Coma menos huevos. Quítele la yema. El huevo le va a tapar las arterias. Se dijo tantas veces y con tanta seguridad que se convirtió en una especie de verdad sagrada, imposible de cuestionar. Pero la ciencia no es una estatua, es un río que avanza, y muchas ideas que parecían intocables hace 30 o 40 años han tenido que revisarse con honestidad. Hoy sabemos que la relación entre el huevo y el colesterol de la sangre es mucho menos directa de lo que creíamos. Para la gran mayoría de las personas, el colesterol que viene en los alimentos no es el principal responsable del colesterol que aparece en los análisis. Y esto sorprende, pero tiene una explicación lógica. Su propio cuerpo, sobre todo el hígado, fabrica colesterol todos los días. Y la cantidad que fabrica depende mucho más de otras cosas que del huevo del desayuno. ¿De qué cosas depende entonces? Del exceso de azúcares refinados, de los productos ultraprocesados, de las grasas trans escondidas en la repostería industrial, del sedentarismo, de la grasa acumulada en el abdomen y de la resistencia a la insulina. Esos son los verdaderos protagonistas del problema, y sin embargo durante años pusimos al huevo en el banquillo de los acusados, mientras los culpables reales se paseaban tranquilos. Lo más irónico es que la parte que tanta gente desechó
La yema es justamente donde se esconden algunos de los tesoros del huevo. La yema contiene colina, un nutriente clave para el cerebro, el sistema nervioso y el manejo de las grasas. Contiene vitamina D, que tantas personas mayores tienen por los suelos y que se relaciona con una mejor sensibilidad a la insulina. Aporta vitaminas del grupo B, esenciales para tener energía. Y guarda dos antioxidantes con nombres raros pero efectos preciosos, la luteína y la zeaxantina, que ayudan a proteger los ojos. Y aquí quiero detenerme, porque la vista es uno de los grandes temores de quien vive con diabetes. Cuando el azúcar permanece alto durante años, los pequeños vasos del ojo sufren, y proteger la salud ocular debería ser parte de cualquier plan a largo plazo. Tirar la yema a la basura es, muchas veces, tirar la mejor parte. Quiero ser honesto y prudente, porque la prudencia también es salud. Esto no significa que todo el mundo pueda comer huevos sin ningún límite ni que el huevo sea una medicina mágica. Cada cuerpo es distinto. Hay personas con enfermedades cardíacas específicas, con trastornos metabólicos complejos o con problemas renales avanzados en quienes el médico que conoce su historia puede recomendar ajustes. Por eso nada de lo que digo aquí reemplaza la conversación con su propio médico. Pero para la inmensa mayoría de las personas con diabetes tipo 2, ese miedo automático que nos enseñaron, ese reflejo de apartar el huevo del plato, ya no se sostiene con la evidencia de hoy. Y déjeme agregar algo que considero fundamental. Eliminar el huevo no garantiza comer mejor. Al contrario, doña Teresa, la señora de la que le hablé, había reemplazado los huevos por tostadas, cereales y jugos durante años, creyendo que se cuidaba, y esos reemplazos eran precisamente los que le disparaban el azúcar cada mañana. A veces, al quitar el huevo, abrimos la puerta a alimentos mucho peores. El verdadero asunto pocas veces está en el huevo en sí, está en cómo lo cocinamos y, sobre todo, en lo que ponemos a su lado en el plato. Y aquí llegamos a un punto delicioso, porque ahora que sabemos que el huevo es un aliado, viene la tentación natural de pensar que entonces da igual cómo lo prepare. Y no, no da igual. Un buen huevo puede arruinarse por completo con una mala compañía. Por eso quiero contarle los 5 errores que veo una y otra vez en personas con diabetes. Errores que parecen pequeñísimos, pero que deciden si su desayuno juega a su favor o en su contra. El primer error es freír los huevos nadando en aceite o en mantequilla. Muchos crecimos viendo la sartén con un dedo de aceite chisporroteando, y se nos quedó grabado que así sabe mejor. El problema es que al añadir tanta grasa, convertimos un alimento ligero en una comida pesada y cargada de calorías innecesarias. Y cuando ese aceite se calienta demasiado y por demasiado tiempo, algunas de sus propiedades se deterioran. El huevo ya trae sus propias grasas de buena calidad. No necesita que lo ahoguemos para que sepa rico. Piénselo así, no es lo mismo un huevo que un huevo convertido en una esponja empapada de grasa recalentada. El segundo error, y quizá el más extendido de todos, es acompañar el huevo con pan blanco. Huevo con tostada blanca, huevo con bollo, huevo con pan dulce. La gente piensa, ¿tengo huevo en el plato? Entonces mi desayuno es saludable. Pero aunque el huevo no mueva la glucosa, el pan blanco la dispara sin piedad. Está hecho de harina refinada que el cuerpo digiere a toda velocidad y convierte en azúcar casi al instante. Es como si invitara a un guardia de seguridad a su mesa, el huevo, y al mismo tiempo dejara la puerta de atrás abierta de par en par con el pan blanco. De nada sirve el guardia si la puerta está abierta. El tercer error suele dejar a la gente con la boca abierta. Beber jugo de naranja junto al desayuno. Pero, doctor, dirá usted, es fruta natural, es vitamina C, mi madre me lo daba. Y tiene razón en que la naranja entera es maravillosa. El problema nace cuando la exprimimos. Al hacer jugo le quitamos casi toda la fibra, que es justamente lo que frena la entrada del azúcar, y lo que queda es prácticamente agua azucarada, que entra a la sangre en cuestión de minutos. Para que se haga una idea, en un solo vaso de jugo caben 3 o 4 naranjas, y usted jamás se comería 4 naranjas de una sentada, pero sí se bebe su azúcar en 30 segundos. Por eso tantos desayunos que parecen perfectos terminan en un glucómetro disparado. El cuarto error es convertir los embutidos y procesados en los compañeros fijos del huevo.
jamón procesado, salchichas, embutidos industriales, quesos ultraprocesados llenos de sal y aditivos. No le digo que jamás vuelva a probarlos, pero hacer de ellos el acompañante de todos los días no es la mejor idea para quien quiere cuidar el corazón, las arterias y el azúcar. Esos productos cargan sodio y grasas de baja calidad que no le aportan nada bueno a cambio. Y el quinto error es el más sutil y el más peligroso de todos: creer que cualquier desayuno que tenga huevo es automáticamente sano. Esta es la trampa en la que caen las personas bien intencionadas, las que de verdad quieren cuidarse. Escuchan que el huevo es bueno para la diabetes y bajan la guardia con todo lo demás. Pero no es lo mismo 2 huevos con verduras y aguacate que 2 huevos coronando una montaña de papas fritas, pan blanco y jugo. El plato se mira completo, no por partes. La calidad de los ingredientes, la cantidad de carbohidratos, la fibra presente, la calidad de las grasas, todo eso suma o resta. El huevo nunca actúa solo en su cuerpo. La buena noticia, y quiero que se la grabe, es que corregir estos errores no exige una revolución en su vida. No tiene que comprar nada raro ni pasar la mañana cocinando. Con cambiar un par de costumbres pequeñas, las diferencias en su energía, su saciedad y su glucómetro pueden empezar a notarse en cuestión de días. Así que veamos ahora cuál es la manera correcta de preparar los huevos para que jueguen de su lado. La primera opción, y quizá la más práctica, es el huevo cocido. No necesita aceite, no necesita mantequilla, no necesita nada que enturbie sus beneficios. Y tiene una ventaja preciosa para la vida real: puede hervir media docena de una vez el domingo y guardarlos en el refrigerador. Así, cuando llega ese momento peligroso del hambre repentina, en lugar de abalanzarse sobre una galleta, tiene a mano un huevo cocido que le da proteína, lo llena y le calma la ansiedad. Le pongo un ejemplo que comparto con mis pacientes. Una paciente que llamaré Doña Carmen vivía cayendo en el picoteo de media tarde. Empezó a dejar 2 huevos cocidos pelados en un recipiente a la altura de los ojos en su refrigerador, y simplemente verlos primero la salvó muchas veces de la galleta. Un gesto mínimo, un resultado enorme. La segunda opción es el huevo revuelto sin aceite. A mucha gente le parece imposible, pero con una buena sartén antiadherente sobra. Bata los huevos, viértalos en la sartén caliente, mueva con suavidad un par de minutos y listo. Queda un plato ligero, esponjoso y muy satisfactorio, sin el peso de la grasa añadida. Si le gusta, puede terminarlo con un poco de pimienta, hierbas frescas o una pizca de sus especias favoritas, que dan sabor sin sumar azúcar ni calorías vacías. La tercera opción es mi favorita para las personas mayores: la tortilla de verduras. ¿Por qué la quiero tanto? Porque une en un solo plato la proteína del huevo con la fibra y los nutrientes de los vegetales. Y esa combinación es oro puro para la diabetes. Puede usar espinacas, tomate, pimiento, champiñones, cebolla, calabacín, lo que tenga y lo que disfrute. Las verduras llenan el plato sin cargarlo de carbohidratos, ayudan a sentirse satisfecho más tiempo y suavizan la respuesta del azúcar, además de regalarle vitaminas y antioxidantes. Y aquí conviene entender el papel de la fibra, que es una de las mejores amigas de quien vive con diabetes. Cuando una comida lleva suficiente fibra, la digestión se vuelve más lenta y la glucosa entra de a poco, sin esos saltos bruscos. Por eso una tortilla con verduras casi siempre será mejor opción que unos huevos junto a pan refinado. Permítame insistir en algo porque sé cómo funciona la vida real. Mucha gente abandona los buenos hábitos no por falta de ganas, sino porque siente que cocinar sano es un castigo lleno de esfuerzo. No tiene por qué serlo. Dejar unos huevos cocidos listos la noche anterior, lavar y cortar las verduras de antemano, tener lo bueno a la vista y lo dañino fuera de alcance. Son gestos diminutos que hacen que la decisión correcta sea también la más fácil. Y cuando esos gestos se repiten semana tras semana, mes tras mes, los resultados aparecen: glucosa más estable, menos hambre, más energía y, sobre todo, esa sensación de control que muchos creían perdida para siempre. Pero todavía hay algo más, y es de las cosas que más cambian el desayuno de mis pacientes. No tiene que ver solo con cómo cocina el huevo, sino con lo que coloca a su lado.
La combinación que más recomiendo es tan simple que parece mentira que funcione tan bien. 2 huevos enteros, medio aguacate y una buena porción de verduras frescas. Nada caro, nada complicado. Veamos por qué este trío es tan poderoso. El aguacate aporta grasas saludables que frenan la digestión. A diferencia de los carbohidratos refinados, esas grasas no disparan el azúcar y además regalan una saciedad larguísima. Muchos pacientes me cuentan que después de unos huevos con aguacate, aguantan 4 o 5 horas sin pensar en comida. Y eso tiene un valor enorme, porque menos hambre significa menos tentaciones y menos probabilidades de caer en algo que desestabilice la glucosa. Las verduras, por su parte, traen la fibra que tanto necesitamos, junto con vitaminas y minerales. Las espinacas, por ejemplo, aportan magnesio, un mineral que participa en el manejo de la glucosa. El tomate suma antioxidantes buenos para el corazón. El pimiento ofrece vitamina C. Los champiñones dan volumen y nutrientes con casi nada de calorías. Todo junto crea una comida equilibrada que ayuda al cuerpo a funcionar mejor. Y si a media mañana el hambre aparece de todos modos, tiene un aliado inteligente, los frutos secos naturales, un pequeño puñado de almendras, nueces o pistachos sin sal, junto a un huevo cocido, es una merienda muchísimo más amable con su azúcar que una barra de cereal industrial o una galleta. La diferencia en la respuesta de la glucosa suele ser notable. Lo que sucede dentro de su cuerpo cuando una comida une proteína de calidad, grasa buena y fibra es hermoso. La digestión se vuelve lenta. La glucosa entra despacio. La saciedad se prolonga y desaparecen esos altibajos que tanto cansan. Mis pacientes lo describen con palabras sencillas. Dicen que se sienten más estables, más tranquilos, más dueños de su propia hambre. Y esa estabilidad es uno de los grandes objetivos cuando se vive con diabetes, porque controlar el azúcar no es solo evitar números altos, es también acabar con esa montaña rusa de subidas y bajadas que roba energía y paz. Déjeme contarle un caso que ilustra todo esto mejor que 1000 explicaciones. Don Alberto era un hombre testarudo, de esos que desayunaban siempre lo mismo, pan blanco con mermelada y un café cargado de azúcar, porque así lo hizo toda la vida y no pensaba cambiar. Su azúcar en ayunas rondaba siempre cifras que lo tenían preocupado. Le propuse un trato sencillo, un solo cambio durante 3 semanas, sustituir ese pan con mermelada por 2 huevos revueltos, sin aceite y medio aguacate. Nada más. No le pedí que dejara su café ni que hiciera una dieta estricta. Al principio refunfuñó, dijo que se quedaría con hambre y que era mucho lío. La tercera semana volvió casi sin reconocerse a sí mismo. No solo sus números de la mañana habían bajado de forma notoria, sino que me confesó algo que me quedó grabado, que por primera vez en años llegaba al mediodía sin esa ansiedad que lo empujaba a comer a cada rato. Un cambio, uno solo, sostenido con paciencia, le devolvió algo que la mermelada le robaba sin que él lo supiera. Ahora quiero llevarle a un terreno que casi nadie explora, aunque puede cambiar el número que ve apenas despierta. Todos pensamos en el huevo como un alimento de la mañana, pero el huevo también puede ser un excelente protagonista de la cena, y en muchas personas eso mejora la glucosa en ayunas del día siguiente. Para entenderlo, hablemos de lo que ocurre mientras usted duerme. Aunque descanse, su cuerpo sigue trabajando. El hígado libera durante la noche pequeñas cantidades de glucosa para mantener el motor en marcha. Es un proceso normal. El problema aparece con la diabetes y la resistencia a la insulina, porque entonces el hígado puede liberar más azúcar del necesario, y por eso tanta gente se despierta con la glucosa alta sin haber probado bocado todavía. Algunos lo conocen como el fenómeno del amanecer. No siempre se puede evitar del todo, pero ciertos hábitos en la cena ayudan a suavizarlo. Comparemos 2 noches. En la primera, una persona cena un buen plato de arroz blanco, pan y papas. En la segunda, esa misma persona cena una tortilla de 2 huevos con espinacas, champiñones y tomate. La diferencia metabólica durante la noche puede ser considerable. La cena rica en proteína y verduras suele dejar una glucosa más estable y una sensación de saciedad tranquila, sin sobrecargar al cuerpo antes de dormir. Muchos pacientes me cuentan que tras unas semanas haciendo este cambio empezaron a ver números más amables al despertar. No es magia
y no funciona idéntico en todos, pero es una herramienta sencilla dentro de una estrategia más amplia. Una cena así puede ser tan simple como una tortilla de verduras o unos huevos revueltos con una ensalada generosa. Comidas ligeras que además ayudan a descansar mejor. Y me gusta dejarle esta reflexión. Solemos creer que el control de la glucosa empieza por la mañana, cuando sacamos el glucómetro. La verdad es que muchas veces empieza la noche anterior en las decisiones que tomamos durante la cena. Hemos recorrido un camino largo hoy y quiero que se lleve lo esencial grabado en el corazón. El huevo no era el enemigo. Probablemente nunca lo fue. Durante años miles de personas lo apartaron de su mesa por miedo, convencidas de que se protegían, cuando en realidad muchas veces se quitaban un aliado y lo cambiaban por algo peor. La evidencia de hoy nos muestra otra historia. El huevo aporta proteína de gran calidad, prolonga la saciedad, no eleva directamente la glucosa y, bien preparado y bien acompañado, puede ser una herramienta valiosa para quien vive con diabetes. Pero también aprendimos que no basta con comer huevos, que la diferencia está en cómo se cocinan y en lo que los rodea en el plato. Y si me permite, quiero cerrar volviendo al principio a esa escena de la cocina al amanecer, a esa persona frente al glucómetro preguntándose qué hace mal. Quizá usted sea esa persona. Quiero que la próxima vez que se siente frente al aparato no lo haga con miedo ni con culpa, sino con curiosidad y con esperanza. Porque lo que vimos hoy demuestra algo precioso, que mejorar el control de la diabetes no siempre exige medidas extremas, ni dietas imposibles, ni gastar más dinero. A veces todo empieza con decisiones pequeñas y sostenibles, que se pueden repetir cada día. Y el huevo es un ejemplo perfecto de eso. Recuerde a doña Teresa, que cambió su jugo y su avena por 2 huevos con verduras, y poco a poco recuperó algo que creía perdido, la confianza en su propio cuerpo. Recuerde a doña Carmen y sus 2 huevos a la altura de los ojos, venciendo a la galleta de la tarde. No fueron milagros, ni recetas imposibles, ni medicamentos nuevos. Fueron pasos pequeños, casi invisibles, repetidos con cariño un día tras otro, hasta que el cuerpo entero terminó por agradecerlo. Tal vez una parte de la ayuda que tanto buscaba ha estado todo este tiempo en su propia cocina, esperando, paciente, dentro de la puerta del refrigerador. Solo necesitaba que alguien le contara la verdad completa y le enseñara la forma correcta de aprovecharla. Si este video le ha sido útil, le pido un último favor.